Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anote, tu vas a hacer sopna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Wayuu. Nama narayu kana suru nomai leader kana. Hotamatashi na Wayuu spui kana horu trayatawa kas purananya na waya. Kahamin waya kana kotte shistiru sunai ananya na waya. Antishihia bushwa. Atención, la EPS indígena Anas Wayuu informa a todos sus usuarios que a partir del lunes 3 de agosto entró en vigencia el nuevo horario de atención. Todas nuestras sedes atenderán de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde en jornada continua, excepto la sede de distracción que atenderá de 7:30 de la mañana a 2:30 del mediodía y de 1:30 de la tarde a 3:30 de la tarde. Recuerda programar con tiempo tus trámites y gestiones para una atención oportuna. Gracias por tu comprensión y colaboración. EPSI Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Muy tía que na ruamahan que nosotros EPS Anas Wayuu, akuha muy horu, amoy este kuwa pata ya estaba acá, carita estaba acá, uno apuna en cari kashika de agosto, en todo heket cari ya estaba. Usuario de explica Anas Wayuu, uno ordenan pierna las 7:30, Guatemala ordenan las 3 arica, Guatuare en este, nada te tiene se te explica Anas Wayuu distracción, o hasta las 7:30, Guatemala ordenan las 12 cari, o tamosia entre la 1 arica, Naime las 3:30 arica. Hurra pain, puxuar te casa pain, rahat ka pain rapamaran, pir ka pasmon, te caía apna carmon. Anaya te sapiao te sa, tu wayatan ka wana wairuaku. No ki mo te EPSI ka Anas Wayuu hiya ka to wayakan, acha hirashi waku purana. Anas na chiwai natuma, na hirikan sa ana. El tema de la semana. Hehoru, te putu han kara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, la morbilidad materna, es decir, las complicaciones que pueden presentarse durante el embarazo, el parto o el posparto, y que si se detectan a tiempo pueden prevenir consecuencias graves. Para orientarnos sobre este tema nos acompaña el doctor Francisco Egna, médico, ginecólogo y obstetra de la EPS indígena Anas Wayuu. Doctor, bienvenido. Guatemala, Anaya Otsoro, Sawasaki, Waneruku, Hiwamahan, Surut EPSI, Anas Wayuu, Hiwimpe, Orican, Wopuje, Orican, Changan Uchtu, Otana Paraima, Tarachi Wima, Sokai Katu, Sawata Kamatu. Eso ni yo tengo para Sokai. Namachi doctor que Francisco Egna, Juan doctor Pui Puono, Pui Hoyu, ginecólogo Mosarijo en Namoy. Nya Skishka, the Hapro Katskuta, Tavamreus get through the EPSI Anas Wayuu. Kaswashan Kachik, Siete, Mayen Karaton, one of Hemeyu, put up in Hemeyu, Otto, one of my Hemeyu. He had what the hand Harar in here, why me in a way you cannot hear, can I hear you, can hide me in Hemeyu no pay, poor no pay, the chicky poor, a person in one of the nine. Tenerakan nine para, Nayao, Tentao, Nahiyu can, Otanamahan can one smile, eh, Naya, put up not the Hemeyu. Must the poach wash and catching, so I cat was a can here. Doctor, para comenzar, cuando hablamos de morbilidad materna, muchas personas no conocen el término. ¿Qué significa y cuáles son las complicaciones más frecuentes que pueden presentarse durante el embarazo? Para hacer Sakira, no me doctor, que caso hay morbilidad materna, caso tu origen, Wamar Wayan, Wayukan, Wayao, Taiwasa, Harar Mante, Mayen Karatón, Wan Wayu, Hemeyur hat Pesia, o one of my poor in here. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este espacio. La morbilidad materna extrema hace referencia a las complicaciones que pueden afectar a la salud de la mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio. Entre las más frecuentes
vamos a encontrar los trastornos hipertensivos tipo preeclampsia o complicaciones como la eclampsia, las hemorragias obstétricas, las infecciones, sepsis y algunas enfermedades que pueden agravarse durante la gestación como el tromboembolismo pulmonar. La buena noticia es que muchas de estas complicaciones pueden prevenirse o tratarse oportunamente cuando la mujer asiste a sus controles prenatales y consultar de manera temprana ante cualquier señal de alarma. Anore no doctor que chipa retrasa kira para hat que no me saque en hiwa tamar me pushwa na pe analo tsa ho ne na pun ke intenten te cara purero tinha ot cara sop na hotri ponu que wan mai puro na ot wan hama hemeli na hemeyuro na ya canairo ustedes sa wat sa que sa taka son hier wan mai puro ot wan so hemeyuro por perio mo sali wan mai ya mai huten cho ukai es por en wan casa makat que se le ka resut sen sai wan sa ari hain es por hotri shikir hain sama kita kanuri ke preeclampsia mai ari hona man que se le ka resut sen sai o tahiri para shishi hona ho puna mai que ireka ischero man que moka iskiban como pa ka himaria wa haritia atahana ta aya tanta no hori wa hemeyuri wan hiet ekiporo casa iha kama pura ana intens ko pon hiet o una mata en tiporo igual el chamar RGR inte kanuri que control mosari hona hon RGR mo ihan hiya kan wayukan kamoin ana na chuchon ka hirero ayu irenia o tamsipia ka wat sari to uno apnat kamai sutsen hat ka piruk nutsen hat ka chinti que pon hot china anainya no hot pasna no hon ka sa tain no RG on ka sa hirre mairo ipo no hiya ayo han hata o una mata ni asakira mata ni RGR ni nama na hochon kan hot ha piamas wayu yara ka yara En la EPS indígena Nasuayú, tu voz es importante. Si tienes una petición, queja, reclamo, felicitación o sugerencia sobre nuestros servicios de salud, cuenta con diferentes canales de atención para escucharte y brindarte respuestas. Puedes acercarte a nuestras oficinas de atención al usuario, depositar tu solicitud en los buzones de sugerencias o comunicarte a través de nuestras líneas telefónicas y canales institucionales. También puedes ingresar a nuestra página web epsianasguayú.com, acceder a la oficina virtual de afiliados y seleccionar la opción PQR. Recuerda que puedes escribirnos al correo info@epsianasguayú.com o comunicarte a nuestras líneas de atención, línea gratuita nacional 018000 96 2780, línea fija 605 725 65 65, opción 1. En la EPSI Anasguayú escuchamos tus opiniones porque nos ayudan a fortalecer nuestros servicios. Participa, infórmate y haz uso de nuestros canales de atención. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Suru te EPSI Anasguayú te pone kikat hai hashatas. Manke mano wani kasa mohushika. Usaki rechirwa o wani kasa anaspirrai, pushah pa perut kapa. Puru mun te spia Anasguayú o te pasha hapa sulup not kachuer ekal hutat en mauro purero. Perut kare sulup not oficina atención al usuario pura hatkaria kanairo piktapa te karo te pone kimahat te tarata mahat o te puke karachik es pura sok den sulup te kachuer kaleiro. Musia wani kachuer kanurias página web munoi musmaya epsianasguayú.com o te perut kare sulup mun te kachuer oficina virtual munaka ushahapa te kanuria kat kuat pa PQR musu o te soto pan wane ya ushahapa sulup na te correo kachuer munaka info@epsianasguayú.com o te pasha ver sulup na te kachuer kat nama te María Satkat kachuer 0180962 Otot Cachuer, yo Torench que parupia 6605-725-6565 para Hatkat Okuaipa. Otasrup Nacerurat Cachuercat 316-453-4463. Okuaipa, de EPSI Car Anasguayú. Hapa. Usted ha pasado en Hanahías por Cat Sente Otapang Santinco Taitawaka. Usted ha interesado Wanepi o Pushuatu Ashankarup. Hanik de EPSI Car Anasguayú. Hia que no te voy a can. Achaha Hirashiwakua pura ana hna chiwana tuna ana hurikan saw ana. Doctor, ¿cuáles son esas señales de alarma que una mujer embarazada nunca debe ignorar y que requieren acudir inmediatamente al servicio de salud? Bueno, esa kira que no doctor. Harrat te caso wain kun hat katuma ai washapata hat katum tu erin hat kesna wani pur wana huma werin hina wawate armate hat ki sulu mane rehere. Toda gestante debe consultar de inmediato
si presenta alguno de los síntomas que voy a mencionar: sangrado vaginal, dolor intenso en el abdomen, dolor de cabeza fuerte que no mejora, visión borrosa, hinchazón repentina a nivel facial o de las manos, salida de líquido por vía vaginal, fiebre o disminución de los movimientos del bebé. Estas son señales, no siempre significan que exista una complicación grave, pero sí indican que la mujer debe ser valorada por un profesional de la salud para proteger su vida y la de su bebé. Ano no doctor que si pa trasaki raka harari hor washapa tanta tun wan kun tun wan weru ni casa na wan hieri por man ka mayen registo para hana shikir hari shasman o taire mai sure shina ro hesure aire ski mawaren sari ski o tanore ana isto paro pa hari shisho no sahab tu supuna o tamsia recasa ushu amure usanain o tanno irin kuturan chauka isleru o una mata han hirin hat ain ko hat ai hotuma te no sma han dai mãe hat riet ki pot ki pura honin na mata inten ma na mancha te skis pureru tripon nuka pura te han tau anan chauka anan tenika o te kasai nanani wana verna kuna gan biamre. Tomar decisiones informadas también es cuidar tu futuro. La prevención del embarazo en adolescentes empieza con información clara, orientación y acceso a los servicios de salud. Conoce las opciones de planificación familiar y recibe acompañamiento profesional para tomar decisiones responsables. Hablar de salud sexual y reproductiva es hablar de bienestar y prevención. EPS y Anascuayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Pire kasumai te pai rahatka pura hain tensa pai mahirapa pura watta kai anai hanai hai mahirali suri puoru mar hiakana mahayan kana ter anas kuhare rot sukuai pa akuhner kuai pa humai puru monter herre ko tanah pushkan te hasa te ai mahirawakat suri kachong wa mar otamusia ever nanoi kinai ro atushiken pureru te puonu ka puriawa tan tenha pura hikana inte musul takuai pa humai hanai hiakana mahayan wane wa irku hash ha paso nat Mahanaka, otra cachonwaka, pura nai hanai, hai mahira hino wanepi, hino kimite EPSI ka Anaswayu, hiya ka no towayakan, acha haira shuwako purana, anah na uchiwe na tuna, anah rikan saw anah. Y por último, doctor, además de reconocer estas señales, ¿qué acciones pueden marcar la diferencia para lograr un embarazo seguro y reducir el riesgo de complicaciones? Chiro at karasaki ran doctor que so kai kat. Wane puts los tuyos que andaban allá que por allá o tentesa por nai mahirahine wan mai puono no te que sea tai namoi o tan no hori no uno senante na watai hane nai kun tai ton tra que ne grachik namoi na ya o tentau mar harat si escuet por puch namoi. El embarazo debe vivirse acompañado por los servicios de salud desde sus primeras semanas en la gestación. Iniciar oportunamente los controles prenatales, asistir a cada una de las consultas programadas, realizar los exámenes indicados, mantener una alimentación saludable, recibir las vacunas recomendadas y seguir las orientaciones del equipo médico son acciones fundamentales para cuidar la salud de la madre y del bebé. También es muy importante que la familia acompañe este proceso, apoyando a la gestante para que pueda asistir a sus controles prenatales, consultar sin demora cuando presente alguna señal de alarma. Desde Anascuayú EPSI invitamos a todas las mujeres embarazadas a vivir su gestación de manera segura, participando activamente en los controles prenatales. Un embarazo controlado es la mejor herramienta para prevenir complicaciones y proteger 2 vidas. Te puedo chimena que mai sawata que mate na men wane na ku na ni wai ma yupo no kan pota na mahan kan mauria hia hei ha pro na itali na te skeri utai wane ipo no pero te han te wane wai ruku una na wane pi na ta na ka kai purero na toma na rihona ai ma kan hia wan mai poro se ne controlo que se ne consulta ka RG raka anane reshap ner casa himira in hotsen hat ha ewer pots te akune ka mai por hai ma hirai na wane pi hia kan que no te chachon herero que cuando casaya ya que na pushika en hinaman chira sumaha chikaishi sushi ona une que ati hawe kan sa squat pon hier heketer ni puro no lishao te sa kamaha ne surya morin nemne raharikan otta te hana te kasana chapatan hat que atum ne resenente na chonko senente mahayo senente ripoto bane weruko ya suru este EPSI kana suayo buena irina pusho ana hiyo kan puro no kan pura en hana na wanepia rotonte na kuai pasanaitra RK raka anai hatahia ya anai hatente na kuai porque
anena hemeyuru anena chon katena uwatakai. Agradecemos al doctor Francisco Egna, médico ginecólogo y obstetra experto líder en salud materna de la EPS indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayanaqui, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anaya watsiholu sawata kamata sawapo indepots que llegan ni wairma y guaremoyo nairua waraira y watushi ruwosh porque nosotros pots que mauria cho un pomoin wopumoin cho ucho un pena otta chaparain muy llegan guaremoyo anaya tana doctor que Francisco Etna sauhon que gente nyao te gara que gar muy que por hono intehuma musia ya muy hana wane wairuku llegan guaremoyo ni wairmoyo porque ni shi sawata kamata kwapa naros un trabajo que pots ya mai coge otam sitio to gostun te PSI kana foi soto hai hiya kana to wayakan acha haira shiwa ko purana.